Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. Hoy exploraremos un tema fundamental en la era digital, la E en la justicia. Prepárense para sumergirse en el mundo del e-commerce, e-government, e-justice, e-privacy y e-crime. Vamos a desglosar estos conceptos en un lenguaje claro y accesible. El impacto del e-commerce en la justicia. El impacto del e-commerce en la justicia comercial es innegable en la era digital. Con el auge de las compras en línea, la relación entre consumidores y empresas ha experimentado una profunda transformación. Los contratos electrónicos, por ejemplo, han reemplazado en gran medida los contratos en papel, lo que plantea nuevos desafíos legales. Las disputas sobre la validez y ejecución de estos contratos electrónicos son cada vez más comunes, lo que requiere que los tribunales y los abogados se adapten a esta nueva realidad. La justicia debe considerar cómo aplicar leyes que fueron concebidas en una era predigital a un entorno en línea en constante evolución. Además de los contratos electrónicos, las cuestiones de propiedad intelectual también han cobrado un gran protagonismo en el e-commerce. La piratería en línea, la falsificación de productos y las infracciones de derechos de autor son problemas que los tribunales enfrentan regularmente. La velocidad a la que la información y los productos circulan en línea ha requerido que la justicia desarrolle herramientas y enfoques legales más ágiles para abordar estas cuestiones. En este contexto, el papel de la E en la justicia comercial se manifiesta en la necesidad de adaptarse y mantenerse actualizado con las cambiantes dinámicas del mundo digital para garantizar un entorno de negocios justo y equitativo. E-government y acceso a la justicia. El e-government, o gobierno electrónico, se ha convertido en una herramienta crucial para mejorar la administración de justicia y el acceso a ella. A medida que los servicios gubernamentales se vuelven más digitales, se produce un cambio fundamental en la forma en que los ciudadanos interactúan con las instituciones gubernamentales y, por ende, con la justicia. Uno de los principales beneficios del e-government es la mayor accesibilidad que ofrece a los ciudadanos. Anteriormente, la realización de trámites legales y el acceso a información relevante podían ser un proceso engorroso y lento. Ahora, gracias a la digitalización, los ciudadanos pueden realizar una amplia gama de acciones desde la comodidad de sus hogares, desde presentar documentos legales hasta obtener información sobre sus derechos y obligaciones. Esto no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también hace que la justicia sea más inclusiva y democrática, ya que un mayor número de personas puede participar en el sistema legal sin barreras geográficas o de movilidad. Además, el e-government promueve la transparencia gubernamental al proporcionar acceso a información pública de manera más eficiente. Los ciudadanos pueden obtener fácilmente datos sobre decisiones judiciales, políticas gubernamentales y procedimientos legales, lo que contribuye a una mayor rendición de cuentas y confianza en el sistema legal. En resumen, el e-government está transformando la administración de justicia al hacerla más accesible, transparente y eficiente, y esto tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. E-justice y la modernización del sistema legal. El e-justice, o justicia electrónica, representa una revolución en la forma en que se gestionan los tribunales y los casos legales. Esta transformación se basa en la implementación de la automatización y la digitalización en todos los aspectos del sistema legal, desde la presentación de documentos hasta la gestión de audiencias y resoluciones judiciales. En esta sección, exploraremos cómo el e-justice está remodelando profundamente la justicia y sus beneficios. Uno de los cambios más notables que trae consigo el e-justice es la agilización de los procesos legales. Antes, el flujo de información y documentación en los tribunales era un proceso tedioso y a menudo lento. Con la digitalización, los documentos pueden presentarse de manera electrónica,
lo que ahorra tiempo y recursos tanto a los abogados como a los tribunales. Además, la comunicación entre todas las partes involucradas en un caso se ha vuelto más eficiente, lo que lleva a una toma de decisiones más rápida y precisa. Otro impacto significativo del e-Justice es la reducción de costos. La disminución de la necesidad de espacio físico para almacenar archivos en papel, así como la simplificación de los procesos administrativos, ha llevado a un ahorro considerable en el presupuesto judicial. Esto permite a los tribunales enfocar sus recursos en áreas críticas, como la capacitación de personal y la mejora de la infraestructura tecnológica. En última instancia, el e-Justice no solo mejora la eficiencia del sistema legal, sino que también lo hace más accesible y económicamente sostenible. Protegiendo la privacidad en el mundo digital, e-privacy. La privacidad se ha convertido en un tema de gran relevancia en la era digital, y el e-privacy desempeña un papel fundamental en la protección de nuestros datos personales en línea. En esta sección, exploraremos la importancia de salvaguardar nuestra información en un mundo digital en constante evolución, así como las regulaciones y medidas que se han implementado para garantizar nuestra seguridad. En un mundo interconectado y altamente digitalizado, nuestras vidas cotidianas generan una gran cantidad de datos personales que pueden ser vulnerables a la exposición no autorizada. Desde nuestras interacciones en redes sociales hasta las compras en línea y la información financiera, la privacidad se ha convertido en un recurso invaluable. Es esencial comprender que el e-privacy no solo se trata de proteger nuestra información personal, sino también de garantizar que nuestras libertades individuales y derechos sean respetados en el entorno digital. Para abordar este desafío, se han implementado regulaciones y medidas de seguridad específicas, como el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, en la Unión Europea y leyes similares en otros lugares. Estas regulaciones establecen pautas claras sobre cómo las empresas deben recopilar, almacenar y procesar datos personales, y establecen sanciones para aquellos que no cumplan con las normativas de privacidad. Además, las medidas de seguridad cibernética, como la encriptación y la autenticación de dos factores, están siendo ampliamente adoptadas para proteger aún más nuestros datos en línea. Retos legales en un mundo digital, e-crime. Llegamos ahora a una parte fundamental de nuestra discusión, el e-crime, que representa el lado oscuro del mundo digital. En esta sección, nos adentraremos en el mundo de los ciberdelitos, las estafas en línea y cómo la justicia se está adaptando para hacer frente a estos desafíos emergentes. Los ciberdelitos son una realidad alarmante en nuestra era digital. Los delincuentes utilizan la tecnología para cometer una amplia gama de delitos, desde el robo de identidad hasta el fraude financiero y el ciberacoso. La sofisticación de estas actividades criminales presenta un desafío constante para la justicia, que debe mantenerse al tanto de las últimas tendencias en delitos cibernéticos y desarrollar estrategias para combatirlos. Las estafas en línea también son una preocupación creciente. Los estafadores aprovechan la facilidad de comunicación en línea para engañar a las personas y robar información confidencial o dinero. Es fundamental que los ciudadanos estén alerta y conozcan las medidas de seguridad para protegerse de estas amenazas. Para hacer frente a estos desafíos, la justicia está adoptando un enfoque más proactivo y especializado en la lucha contra el e-crime. Se están estableciendo unidades especializadas en delitos cibernéticos en las fuerzas de seguridad y se están promulgando leyes específicas para abordar estos problemas. Además, se fomenta la colaboración internacional para rastrear y procesar a los delincuentes que operan en línea a nivel global. La E en la justicia es un elemento que verdaderamente afecta todos los aspectos de nuestra vida legal y financiera en la era digital. Esperamos que esta exploración haya proporcionado una comprensión más profunda de estos conceptos cruciales. Si has encontrado útil esta información, te invitamos a que le des me gusta al video y te suscribas a nuestro canal, Cacho y Asociados, tu guía legal y contable.
para acceder a más contenido educativo y seguir aprendiendo sobre los desafíos y oportunidades que presenta el mundo legal y financiero en la era digital. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.